Queridos hermanos, hoy es diciembre 27 del 2017, son las 9:30 am. Quiero decirles que a las 5:30 de la mañana sentí 3 toques en mi puerta. El Señor me levantó y me llevó a esta palabra, del cual quiero que hagan hincapié y mediten sobre esta palabra que el Señor me ha dado. Después de haber orado al Espíritu Santo, el Señor me llevó a el perfil de Jeremías, el profeta que llora. Pasaje bíblico: Jeremías 1:3, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 31, 35, 37, 44. El Señor nos dice: en el período bíblico más oscuro de la vida de Israel, Dios le dio a Jeremías el desagradable trabajo de transmitir su ardiente enojo y de anunciar la destrucción de la nación. Los israelitas rechazaron a ambos, a Jeremías y a su mensaje. Veían al profeta como a un traidor. Lo azotaron, lo pusieron en el cepo, en prisión, y aún en una oportunidad lo arrojaron a una cisterna con barro. Jeremías 37, 15, 16. Sin embargo, es probable que sufriera más intensamente en su espíritu, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Clamaba ante Dios. 15, 18. Jeremías derramó su angustia ante lo que su propio pueblo había cometido contra Dios y también por lo que sufría a manos de ellos. Sin embargo, no podía detener su profecía, así como tampoco podía detener sus lágrimas. El profeta sentía la urgencia de su llamado. Había en mi corazón como un fuego ardiente metidos en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. 29. Además que se afligía al ver que tanto sus palabras como sus advertencias eran ignoradas por su propio pueblo. Y es lo que sucede ahora en estos últimos tiempos, que las personas ven a muchos que hemos sido llamados para dar estos mensajes y han sido ignorados, sin tener un ápice de lo que se avecina, porque el Espíritu Santo habla a través de sus elegidos. Jeremías cumplió el llamado de Dios para su vida sin que jamás pudiera llegar a ver el éxito exterior. Judá hacía mucho que practicaba la idolatría y las injusticias. El reinado de 55 años de Manases había ayudado a instalar corazones errantes y egoístas que incluso el piadoso rey Josías no pudo cambiar durante mucho tiempo. El Señor sabía que únicamente a través de la destrucción haría volver al pueblo hacia él, y le pidió al profeta que entregara este mensaje. En la espiritualidad subversiva, Eugene Peterson describe a Jeremías como un buen teólogo ascético que ejemplificaba la diferencia entre aquellos que encontrarán la vida en Dios y los que no. El tipo de vidas que llevamos, quiénes somos, no simplemente lo que hacemos, son enormes factores que influencian nuestro acceso a la verdad. Cualquier verdad, pero especialmente la verdad que es Dios. La teología ascética presta atención a las condiciones, aquellas que son compatibles para desarrollar una conciencia de Dios por oposición a una insensibilidad ante Dios, aquellas que se prepara para los ríos y se aleja de los desiertos, como se ilustra en Jeremías 17, 5, 10. La forma de ser que tenemos, la manera de gastar nuestro dinero, comer nuestras propias comidas, leer un libro, tratar a un extraño, afecta nuestra capacidad para ver la belleza de la santidad, para escuchar la palabra de perdón, sentir el toque del amor
entrar en una vida de oración. El profeta vivió consciente de Dios y se afligía por los que lo hacían, seguramente que preveía casi con el mismo gozo que el Señor el tiempo de un nuevo pacto cuando profetizó: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 31-33. Aún no se ha cumplido totalmente ese pacto, igual que Jeremías. Nosotros también podemos vivir como profetas que lloran, ministros que se afligen. Reflexión personal. ¿Cuándo, hermano, ha sentido, como lo hizo Jeremías, un llamado en su vida, como un fuego metido en sus huesos que no podía soportar? ¿Cuándo ha experimentado aflicción sobre el aparente fracaso de su ministerio o llamado? ¿Cuál podría ser la perspectiva de Dios respecto a este fracaso? Amén. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado hoy, pero vamos a leer el juicio contra Jerusalén y Judá. 6. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Acrén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémoslos a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día de las sombras de la tarde. Se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas. Así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como vil el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimia entre los sarmientos, a quien hablaré y amonestaré, para que oigan de que aquí en sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en las calles y sobre la reunión de los jóvenes, igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigues caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas y buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Así, repito, dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos:
no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, para que a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de hierba lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí, yo pongo en este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente al vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que vienen pueblos de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Para ti, oh hija de Sión, su fama oímos y nuestras manos se coyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová. Toda Judá por los que entráis en esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que estos hacen en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa,
para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no apagarán, castigo de la rebeldía de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les hablé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia delante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas cosas, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en las casas sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle el hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y de la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de esposa, porque la tierra será desolada. En aquel tiempo, dice Jehová, caerán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de los príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirá al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y antes quienes se postraron. No serán escogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida. Todo el resto que teme de esta mala generación, en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí,
que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes las conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigues caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en las higueras, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos, porque no estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus cárceles tembló sobre la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, la ciudad y a los moradores de ella, porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Lamento sobre Judá y Jerusalén. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey, porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos, y quebrantado estoy en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad de la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocer, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus asechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron, reducieron a Jerusalén a un montón de ruinas, moradas de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Amenaza de la ruina y exilio. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? Y a quien hablo la boca de Jehová para que pueda declararlo. Porque causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón,
y en pos de los Baales, según los enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levante llanto por nosotros, y deshágase nuestros ojos en lágrimas, y vuestros párpados se destilen en aguas, porque de Sión fue oída de endecha, como hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñar endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por vuestras ventanas, ha entrado en vuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manejo tras el segador, que no hay quien lo recoja. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderse y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón. Los que moran en el desierto por todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Los falsos dioses y el Dios verdadero, oíd la palabra de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azur y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Le seréis así los dioses que lo hicieron, los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se producen muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo próspero de la tierra. Hace los relámpagos como la lluvia, y saca el viento de su depósito. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerá. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad.
Jehová de los ejércitos es su nombre. Reconoce las tierras, tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que los sientan. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos se han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y al alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, porque confirmé el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día, y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándole desde temprano y sin cesar hasta el fin de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirme. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual hablé yo concertando con sus padres, porque tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos un mal de que no podrán salir, y clamarán a mí, no los oiré, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción. Clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? Puedes gloriarte de eso. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Queridos hermanos, como ustedes ven, esta es la palabra que el Señor me ha dado hoy temprano después de este toque, un llamado al arrepentimiento, ayuno, silicio, rasguen sus ropas,
dice el Señor, pueblo de Israel. Clamen a mí, oren, ayunen, arrepiéntanse y vuelvan a la senda antigua. Cristo viene pronto. Amén.